no entretener. Ya si llega alguien más, pues nos vamos incluyendo. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines en esta tarde-noche, en esta última sesión de explicación, conocimiento de los documentos papales. Te pedimos que nos ayudes a entender que nosotros también, los que estamos aquí presentes, estamos llamados a la santidad, como se explica en el documento. Ayúdanos a ser fuertes en ese camino, en ese llamamiento, y que entendiéndolo veamos que no es difícil, que no es para unos cuantos, que es también para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta exhortación es una de las exhortaciones, pues yo pensaba que era de las últimas, pero no, ya hay unas 2 o 3 más recientes. Pero esta tiene una particularidad que consiste en que el Papa, como lo hace en sus demás documentos, aterriza todo lo que está explicando a la vida diaria, a la vida de las personas. El Papa tiene esa cualidad y en esta nos dice de manera muy directa, esto no es para los santos, como entendemos generalmente en la Iglesia Católica, los religiosos, los sacerdotes, las monjas, los frailes. No, la santidad es para todos, es un llamamiento de Dios a todos los seres humanos, y con independencia de nuestra actividad laboral, con independencia de nuestra formación intelectual, con independencia de cualquier factor que nos identifique en el mundo, lo que hagamos, lo que pensemos, todas las personas estamos llamadas a la santidad. Quiero comenzar, no sé si ustedes sepan que siempre el nombre del documento papal es el inicio de ese documento. Por ejemplo, en latín es gaudete et exultate. Eso significa alegraos y regocijaos. Alégrense, regocíjense. Y lo toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 12. Esta invitación, exhortación de Jesús a sus discípulos y a nosotros que también somos sus discípulos en el tiempo actual, de alégrense y regocíjense, se las dice estas dos palabras en el contexto de las persecuciones y de las humillaciones que empiezan a sufrir ya en aquel entonces sus discípulos. Mujeres incluso que los seguían, además de los 12 primeros apóstoles, los seguían. Él también les decía, van a sufrir persecución. Si a mí me han perseguido, ustedes también van a sufrir persecución. Y eso, no sé si ustedes lo sienten así, es como contraintuitivo. Nosotros siempre pensamos en que nos vaya bien, en que estemos bien, y Jesús dice, les va a ir bien, y hemos dicho aquí en otras pláticas que Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido a que tengan vida plena. Y pues suena súper bien, y motiva, y qué bien, y qué alegría, y nos promete la vida eterna, y nos dice que podemos estar bien en esta tierra, nos dice muchas cosas buenas, pero de repente, en seco, dice, bueno, también van a ser perseguidos. Y ahí uno, como ser humano frágil,
que siempre buscamos el bienestar, que no está mal buscar el bienestar, pero sabemos que es imposible mantenernos siempre, como en situación óptima en todos los aspectos. Económicamente, yo nunca he conocido una persona que toda su vida se haya mantenido en una situación óptima económicamente. A lo mejor los magnates, esos que todas sus familias en generaciones siempre han estado bien, digo, a lo mejor están bien económicamente, pero no han estado bien en cuestión de vida. Tenemos los casos, por ejemplo, de la princesa Diana, pues muy de la corte inglesa y todo muy bien y una opulencia. Fracasa su matrimonio, se reúne con el otro señor, fallece, lo que ya sabemos, ¿no? Se estrella, se muere, se acabó. Todo ese esplendor de cuentos de hadas se acabó. A lo mejor en ciertos aspectos alguien se ha podido mantener, pero no en todos. Pues la vida trae complicaciones y entonces Jesús siempre nos está alertando. Vivan bien, sean felices, yo quiero que sean felices, pero también van a ser perseguidos. Y lo dice en 2 o 3 partes de los evangelios. Y eso, cuando lo escuchamos, como que ya no nos gusta, como que quisiéramos quitárselo a los evangelios y decir, no, pero pues eso no, pues no que toda la vida va a ser así buena. A ver, ¿y esto cómo me ayudas para sobrellevarlo? Pero fíjense qué curiosas las palabras que usa. A los que están siendo perseguidos, humillados por causa de su nombre, Jesús les dice, alegraos, alégrense y regocíjense. O sea, ni siquiera les dice, manténganse en calma, aguanten, no, les dice, alégrense y regocíjense. ¿Cómo puede ser? ¿No se han preguntado ustedes a veces estas palabras de Jesús como que chocan? Porque si uno sí se puede estar alegre y regocijado, regocijo es algo, una alegría muy grande, muy fuerte. ¿Cómo se puede estar así si me están persiguiendo, si me están humillando? Pues además de que Jesús lo dijo, en otros aspectos, en otras partes de la Biblia y en otros documentos, libros espirituales, lecturas espirituales, se nos narra cómo personas que han estado sufriendo fuertemente, cuando sufren esos ataques por el nombre de Jesús, pareciera que algo surge de lo más profundo de ellos y empiezan a ser felices. O viven en una felicidad que aunque estén siendo perseguidos, viven felices. ¿Cómo se explica eso? Solamente Jesús. Pero, esto también lo he dicho varias veces, es cuando somos perseguidos o humillados en el nombre de Jesús. No que nos estén persiguiendo, humillando, porque sí, porque hay un prepotente que se le antoja humillarme. No, es por el nombre de Jesús. Y por el nombre de Jesús significa por seguir a Jesús, por tratar de vivir como vive Jesús. Bueno, de eso se trata esta exhortación apostólica, que por eso es muy interesante, porque cuando a una persona en general, ¿no?, sin ser cristiano, te dicen, aunque venga el sufrimiento vas a estar bien, si te dan garantía de eso, no temes el sufrimiento, o por lo menos no lo rechazas como si te dijeran, pues vas a sufrir y punto, vas a sufrir. No, si te dicen, vas a sufrir, pero eso te va a traer vida, te va a traer incluso alegría. Sufrimiento trae alegría, parece contradictorio, pero si te lo dicen y lo empiezas a constatar en tu propia vida, el reto es constatarlo en tu propia vida, que cuando nos empiecen a perseguir por causa de Jesús, de verdad estemos felices. Porque, ¿escuchaste el audio de Fray Nelson, el que te mandé de la alegría? Se los mandamos a Armando y se los manda, ¿te recuerdas de tu nombre? Carlos. Y se lo puedes mandar tú, Armando, un audio bien bueno de Fray Nelson Medina, un predicador dominico, que explica cómo va explicando como 5, ¿verdad? Como 5 situaciones en la vida que van apagando a las propias personas religiosas, mujeres y hombres. Por ejemplo, el sentirse rechazados. Pone ejemplos de que en España a las monjas, cuando salen con su hábito y se suben al metro, les ha tocado ya que las escupan, que las insulten, porque las consideran... En España hay mucho choque contra la Iglesia Católica, por su historia. Entonces, esas mujeres, cuando sufren eso, como que se van achicando. Y dice Fray Nelson,
hay un fenómeno en el fondo de todas las agresiones que nos van como achicando, que es que nos van haciendo sentir como si ser católico fuera parte de un grupo de perdedores. Entonces, cuando te hacen sentir así, a través de ataques, del sufrimiento, de las ofensas, y tú te sientes parte del grupo de perdedores, te empiezas a apagar, empiezas a apagar, y luego ya no quieres decir algo. Eso nos ha pasado, a mí me pasó una vez en mi trabajo, muy fuerte, me querían callar, que yo no hablara de Dios, que no sé qué. Dije, pues, ¿cómo? ¿Te acuerdas que lo platiqué? Dije, ¿cómo no? Pues yo tengo derecho a hablar de Dios, hasta es un derecho humano, la libertad de religión. ¿Por qué otros sí pueden hablar de Mahoma y por qué otros pueden hablar de Buda? ¿Por qué yo no puedo hablar de Cristo? Entonces, cuando sufres esos ataques, es cuando se nos prueba, a ver si es cierto que te vas a alegrar y a regocijar, a ver si es verdad. Bueno, en ese sentido, el Papa, siempre el Papa en sus documentos va diciendo, quiero exponer el Evangelio a la luz del contexto actual. ¿Qué está pasando en el mundo? Y en ese contexto real, ¿cómo debemos retomar el Evangelio? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo debemos vivirlo? Esa es siempre la intención del Papa, presentarnos no simplemente el Evangelio así como suelto, sino encarnado, utiliza mucho esa palabra, encarnado en la realidad. La realidad no así como en general del mundo, ¿no? Sino en la realidad de cada persona. ¿Cómo vives tú, Armando? ¿Cómo vives tú, Carlos? ¿Cómo vives tú, Julio? ¿Cómo vives a Cristo en las situaciones del día a día? ¿Cómo lo vives? Y cuando te empiezan a atacar, y a veces ni siquiera tenemos que salir de la casa, a veces en nuestra casa, no falta que tu esposa o tu hermana o tu papá, tu mamá no sean creyentes o estén con dudas y te empiezan, uy, ya estás yendo a misa, ya te estás haciendo un mocho, ya. Desde ahí empiezan los ataques. ¿Cómo reaccionar? Si nos ponemos contentos, eso es lo que hay que ir analizando. Bueno, fíjense qué bonito dice el Papa. Dice, Él nos quiere santos y nos espera, y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Utiliza palabras, como es argentino, utiliza palabras muy como de acá de Latinoamérica, ¿no? Dice, no nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada, así como sin chiste. Pero eso está muy bien. Después, más adelante, surgen como tensiones en lo que va explicando al inicio y conforme va avanzando, porque parece que aquí nos está diciendo, échenle ganas, ánimo, no sean mediocres, crean en Dios y lleven a Dios al mundo. Pero luego va diciendo, bueno, pero cuando te encuentres con unos que no creen en Dios, aprende a amarlos, a respetarlos. Y entonces dice uno, como que sí le entramos, y luego como que me está diciendo como que, pero si alguien no le entra, pues, no importa. Siempre el Papa cuida mucho que el crecimiento espiritual nos lo tomemos en serio nosotros. Que si las demás personas no quieren cambiar, no quieren mejorar su vida espiritual y por lo tanto su vida en general, las dejemos, las respetemos. Pero a nosotros sí nos dicen, ustedes no sean así, no sean mediocres, tengan cuidado. Y luego cita lo que le dijo en el primer libro de la Biblia, el Génesis, Dios a Abraham. Le dijo, camina en mi presencia y sé perfecto. Camina en mi presencia y sé perfecto. Eso es como el inicio de la santidad, caminar en la presencia de Dios. Ustedes, si les pregunto en este momento, ¿qué es para ustedes caminar en la presencia de Dios y ser perfecto? Primero, ¿qué sería para ti, hermano Carlos, Julio? Caminar en la presencia de Dios. ¿Qué les quiere decir esto? Que se lo dijo a Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. ¿Cómo entienden eso? Y cuando dice aquí el Génesis, y sé perfecto, y más adelante el Papa Francisco, citando la Biblia, o a veces él interpretando la Biblia, dice, pero somos imperfectos, somos débiles, somos frágiles. ¿Cómo? ¿Nunca han sentido esa tensión de que la Biblia como que te pone un ideal altísimo? Sigue a Cristo, pase lo que pase, y luego te dicen,
eres él, eres pecador, estabas acá y luego como que acá te bajas. ¿Sí? ¿Han sentido esa tensión? Que a mucha gente hasta le fastidia, ¿eh? Mucha gente sufre, yo sufrí mucho, y decía, a ver, ¿está loca la Biblia o qué pasa? ¿Por qué te dicen que seas perfecto? Sé perfecto como el Padre. Y luego te dicen, reconoce que eres pecador. Híjole, no, yo no podía conciliar eso. Aquí hay mucho de ese análisis que voy a poner a su consideración, porque hay gente dentro de la Iglesia Católica que siempre está así como muy motivada. Todo es como yo puedo y Dios me ayuda, y yo puedo y Dios me ayuda, yo puedo, y así como muy motivados. Y hay otra gente que siempre está, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Pregunta, ¿se puede estar como en un punto intermedio? ¿O están bien ambas posturas? A veces estar así bien motivado, a veces estar muy triste sintiéndote mal porque eres pecador, o algo no está bien en eso. ¿Se han sentido esa tensión, verdad? Hasta en la lectura de la Biblia. Hay un punto aquí donde el Papa, déjenme comentarles, aquí está. El Papa habla de dos grandes peligros en contra de la santidad. ¿Qué es la santidad en primer lugar? El Papa lo explica en alguna parte. Dice esta exhortación, no voy a dar definiciones, conceptos de lo que es la santidad, voy a hablar como de la vida real, de cosas concretas, no teóricas. Y dice, entre nosotros, una abuela, mi madre, por la forma en que vivió o en que viven, entregándolo todo, amando, son personas que viven en santidad, están en un camino de santidad. Dice uno, caray, entonces la santidad no es así como algo muy elevado, ¿no? Dice el Papa, en cosas cotidianas. Pone un ejemplo, una mujer que tiene como el gusto por el chisme, que se aguanta en ese día, que dice, no, ya no está bien, yo no tengo por qué estar juzgando a esta otra señora, al resistirse y no juzgar, dice el Papa, ese ya es un gesto pequeño de santidad. Y si así todos los días hacemos pequeños gestos, se van sumando y tu vida va mejorando, va mejorando, va mejorando, va mejorando. Siempre con la gracia de Dios. Nada más hay un problema que es sobre lo que quiero que reflexionemos a partir de lo que dice el Papa. Habla de dos grandes peligros en contra de la santidad. La santidad es vivir como Dios quiere, como Dios vivió en la tierra, Jesús, que vivamos así. Eso es el camino de la santidad. Pero hay dos grandes peligros que han existido desde el inicio del cristianismo. Uno se llamaba gnosticismo, lo explica aquí el Papa, ahorita lo comento rápido, y otro se llama pelagianismo. El gnosticismo era una corriente de pensamiento de los primeros cristianos que como que no le entendieron bien a Jesús y creían que Jesús era como un ser superior que a través de conocimientos muy profundos íbamos a conectar con Él. Mientras no tuvieras esos conocimientos, no ibas a conectar con Dios. Como si no lo pudieras conocer si no desarrollabas ciertas capacidades intelectuales. Los gnósticos estaban convencidos de eso. De hecho, tenían prácticas muy raras, así como de cábalas y de adivinación y como de subirse a los astros, unas cosas rarísimas, para que cuando alcanzaras cierta luz espiritual, entonces sí ya podías conocer a Dios. Era una cosa equivocada. Y la otra, dice el Papa, esas prácticas sigue habiendo en la actualidad. Gnosticismo, sigue habiendo muchísima gente que cree que solamente teniendo no sé cuántos conocimientos de teología o conocimientos de la Biblia, solo así lo vas a conocer. Como que piensan que Dios es un ser que se conoce a través del intelecto nada más. Dice el Papa, no, sí se conoce a través del intelecto, pero lo principal para conocer a Dios es el amor. Es el amor a través de lo que se puede llegar a Dios, a unirnos con Dios cada día, no así en un futuro, cada día. Y la otra gran herejía, eran herejías, oposiciones a la doctrina de Dios, era el pelagianismo. El pelagianismo, ¿han oído hablar de ese término? ¿Pelagianismo? ¿No habían oído hablar? Bueno, el pelagianismo lo desarrolló, fueron una serie de ideas en el tiempo más o menos de San Agustín,
por un fraile británico, inglés, que se llamaba Pelagio. Y Pelagio veía en su tiempo, por allá del siglo V, veía como mucha mediocridad en las personas católicas. Decía, es que necesitan poner más de su parte, necesitan tener más fuerza de voluntad. Y empezó a escribir muchas cosas queriendo convencer a los cristianos de aquel tiempo de que a Dios solamente se le puede hacer a través de la fuerza de voluntad. Por eso mucha gente en la actualidad piensa, a Dios hay que conocerlo a base de estar rece. A Dios hay que conocerlo a base de esforzarme en las virtudes. Sobre todo han oído hablar del ascetismo. Tiene que ver con el ayuno, tiene que ver como con ciertas prácticas para fortalecer la voluntad. Y él decía, la gente puede vivir bien el camino de Dios haciendo fuerte su voluntad. ¿Qué peligro había en esa enseñanza? Que entonces Dios ya no cuenta. Y lo que se había enseñado hasta ese tiempo, tomando como base la Biblia, era que a Dios, que Dios se manifestó a los seres humanos y que su gracia, es decir, su poder, su amor, es lo que nos hace acercarnos a Él. No somos nosotros con nuestra voluntad, sino es Dios quien nos atrae a Él. ¿Sí me explico? El pelagianismo sería, yo con mis esfuerzos voy subiendo hacia Dios. La doctrina cristiana dice, no, tú no subes, Dios es el que baja y se muestra a los seres humanos y les da su gracia. Por eso Cristo tuvo que venir del cielo, se encarna en la Virgen María y entonces nos muestra quién es el verdadero Dios. Dios Padre, Él, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjense qué gran diferencia. Creer que a Dios se le conoce a base de esfuerzos personales o creer que Dios se manifiesta a los seres humanos. Pero queda una pregunta en el aire. Si acepto que la gracia de Dios es la que se va manifestando, entonces ¿yo qué hago? Lo que decías hace rato, Carlos. ¿Yo qué hago? ¿Ustedes qué hacen? Si es verdad que la gracia viene, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces que Dios venga y pues hay que me atrape el día que quiera, que atrape mi mente, mi corazón y que se muestre ante mí. ¿Me explico? Si yo no necesito hacer nada, pues entonces ¿para qué voy a la doctrina? ¿Para qué rezo? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué a los sacramentos? Si Dios con su gracia hace todo, ¿yo qué pinto aquí? Porque Pelagio decía eso. Pelagio decía, yo debo desarrollar mi voluntad y yo así voy a vivir en paz con mis hermanos en el mundo y así voy a ir conduciendo a Dios a través de mi voluntad. Mucha gente en la actualidad, yo era pelagiano sin saber que existía eso. Yo decía, no, mucha voluntad y a rezar y al curso y ahora me voy a un retiro y yo hago. Y de repente leo estas cosas, ya las había leído, no en esta encíclica, en esta exhortación, en otros documentos, y te dicen, no, es la gracia. La gracia es la que te salva, necesitas gracia. Por eso a la Virgen María se le llama la llena de gracia. En el Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios. Todo lo que Dios es, su amor, su sabiduría, eso es la gracia y nos la regala para la sabiduría para entenderlo, el amor para buscarlo. Básicamente la gracia se manifiesta en dos dimensiones de los seres humanos, que son el entendimiento y la voluntad. Entonces, Dios irradia su poder, su sabiduría, su propia voluntad en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad. Y gracias a esa gracia es que yo puedo ir conociendo y amando más a Dios. No es que yo lo quiera conocer y amar, es que Él me atrae hacia Él. Y dicen algunos, este ejemplo es muy gráfico. Dicen, hagan de cuenta que ir con nuestros propios esfuerzos es como ir en el mar, ir en mi barca y yo ir dándole a los remos. Yo voy. Y la otra forma, ya lo he escuchado, ¿no? Y la otra forma es decirle a Dios, yo hago mucho, pero veo que no avanzo, mejor pongo las velas y tú que sople tu espíritu y tú llévame a donde quieras. Eso a mucha gente, el llévame,
a mucha gente le fastidia porque dicen, ¿y entonces yo qué hago? Y mucha gente entonces adopta la otra postura y dice, no, yo le tengo que dar, yo le tengo que dar, yo le tengo que dar. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Lo voy explicando? Pelagianismo es yo solito, o yo y un poquito Dios. La postura correcta de la doctrina católica es, Dios me lleva, yo hago bien poquito, Dios hace casi todo. Hay una frase que te dice un padre español, Dios hace su casi todo y yo hago mi casi nada. Pero hay muchos católicos, yo era de esos, que yo debo hacer mi casi todo, tú lo dijiste hace ratito, Carlos, esas expresiones, a lo mejor sin saberlo, tienen como una carga de pelagianismo. Yo hago casi todo y lo poquito que me falta, lo hace Dios. Según la doctrina cristiana es al revés. Dios hace casi todo y yo nada más tengo que hacer pues, lo poco que puedo hacer, pero tengo que hacer algo. Hay una postura contraria al pelagianismo que es el fideísmo. El fideísmo era, pues yo creo en ti, Señor. ¿Y por qué creo? Pues porque creo. Oye, pero ya has leído la Biblia, conoces a Dios. No, pero yo creo en Dios. Punto, yo creo en Dios. Pero a ver quién es Dios y qué te dice Dios. No sé, pero yo creo en Dios. Yo creo que existe Dios. Es un fideísmo, es como una fe, así como a ciegas. Ese es otro extremo. Hay muchos peligros que aparentemente, y fíjense, esos peligros empiezan adentro de la iglesia. Pelagio era un clérigo, no monje, un fraile católico. Muchos. Hay otra herejía, esa no la menciona el Papa, que promulgó otro hombre que se llamaba Arriano. Arriano decía, fíjense que es sutil y parece que no tiene ninguna trascendencia, pero hay gente que tiene esas creencias, o alguna vez en alguna época de nuestra vida las tuvimos. El arrianismo es creer que Jesús no es eterno, creer que Jesús existió a partir de que Dios Padre lo encarnó en la Virgen María. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Que Jesús es eterno, que vivía con el Padre, con el Espíritu Santo, y se encarnó y vino. Arriano convenció a muchísimos monjes de su época, muchos monjes, de que no, de que Jesús, y además, fíjense, basándose en textos bíblicos, que aparentemente dicen eso, y dicen, caray, a uno los dice, sí es cierto, sí dices, pero hay otros que dicen lo contrario. El arrianismo decía, Cristo no es eterno, Cristo empezó a existir cuando Dios lo encarnó en la Virgen María. Pensar una u otra cosa no es intrascendente, tiene grandes implicaciones. Creen que fue el Padre, no el Espíritu Santo. No creían que tampoco estuviera el Espíritu Santo. ¿Así? Chocante, ¿eh? Vean, lo que se toma en cuenta para cuando se beatifica o se canoniza, que es como la Iglesia designa beatos o santos de forma oficial, dice, en los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. Pregunta para ustedes, hoy estoy muy preguntón. Ustedes, yo, si hemos hecho eso, hemos vivido ejercitando nuestras virtudes, nos entregamos en una vida de martirio, hemos ofrecido nuestra vida, nuestra propia vida por los demás, casi desde que tenemos uso de razón hasta este momento. Parece que no. Entonces dice uno, ¿cómo voy a ser santo si no he hecho todo esto? Papá dice, no hay un momento determinado. Hay conversiones, hay casos como el de uno de los más dramáticos a lo mejor que yo he conocido, el de San Agustín. San Agustín vivía mal, pecando constantemente, pecando. Tenía muchos problemas con el tema de la sexualidad. Le encantaban las mujeres a San Agustín y no podía resistirse. ¿Cómo es posible que ahora digamos San Agustín? Bueno, pues porque
Un momento en que su vida se fue transformando y a partir de ese momento que inició la conversión, hasta el resto de su vida, hasta el final, fue una vida ejemplar. Ya no hubo marcha para atrás. Todo fue hacia adelante. Hay una frase, no lo olviden, que dice, en materia espiritual, el que no avanza, retrocede. No te puedes quedar estacionado. O estás avanzando, aunque sea despacito, o estás retrocediendo. No hay un estado en el que digas, pues ahorita estoy tranquilo, ahorita ni estoy en búsqueda de mi vida de santa, ni estoy para atrás, estoy aquí parado. No, eso no existe, ¿eh? No hay parálisis. ¿Estás hacia adelante o estás retrocediendo? Para que lo tengamos presente. Algunas personas avanzan muy rápido, otros avanzamos muy despacio, cada quien tiene su ritmo. Otra cualidad del Papa es que destaca siempre, el llamado a la santidad es personalísimo. Es decir, ¿qué quiere Cristo? De Carlos, de Armando, de Julio, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo? Aminadab. ¿Qué quiere Aminadab? Aminadab. Aminadab. ¿Es un nombre de la Biblia? Sí, me suena de la Biblia, como del libro de los Reyes por ahí. ¿Qué quiere de cada uno? ¿Querrá lo mismo de todos? O sea, ¿quiere que seamos santos de la misma manera? Dice el Papa Francisco. Pues claro que no. Dios tiene como un camino personal para cada quien. Pregunta, ¿ustedes ya han descubierto cuál es su camino? ¿Saben cuál es su camino? ¿Saben cuál es la misión de santidad que Dios les encarga a ustedes? ¿Saben cuál es? No. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Pero si sigues teniendo esa humildad que tienes, esa sencillez de querer conocer a Dios, Dios cada vez más te lo va revelando y a veces, mientras más humildes somos, humilde es no es ser como mediocre, humilde es como tú eres, humilde es como estar necesitado de Dios. Eso es humildad. Que tú digas, es que yo necesito de Dios. Cuando haces eso, que tienes esa actitud de humildad, Dios te responde, pero de inmediato, como lo ha hecho en tu caso. Pregúntale, a lo mejor llegó el momento, incluso a propósito de esa plática, de que preguntes, Señor, ¿cuál es el camino para mí? Porque es diferente el tuyo al mío, de Aminadab, de Armando, de Carlos, es diferente el de cada uno. Hay rasgos comunes, por ejemplo, todos somos integrantes de una familia. ¿Estás casado, Aminadab? ¿Sí? Muy probablemente nos pida pues que nos santifiquemos ahí en nuestra casa. A mí me decía un sacerdote en España, yo le decía, es que yo hubiera querido ser franciscano. Y me decía, primero, sí puede ser, porque San Francisco hizo una orden para los laicos, para los casados. Segundo, ser fraile no puedes porque estás casado. O sea, ubícate en tu realidad. No es de que yo a fuerza quería ser fraile. No, yo le decía, me gustaría, me llama la atención el franciscanismo. Y él decía, bueno, fraile, Dios ya te dejó claro que no puedes ser fraile porque estás casado. Tienes una mujer y tienes un hijo. En aquel entonces tenía un hijo, ahora tenemos dos, gracias a Dios. Ya a mí, como ustedes, los estamos casados, Él nos dice, pues ahí estás, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en donde estemos. Pero a donde nos quiere llevar el Papa es cómo, por ejemplo, en el trabajo podemos santificarnos. ¿Cómo? ¿Cómo, Julio? Tú, por ejemplo, que eres expertazo para todo esto de informática, ¿crees que te puedas como ofrecerle a Dios, Señor, pues te voy a ofrecer este trabajo informático? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo se te ocurre? Que tu trabajo sea para tu santificación también. A lo mejor piensas, pues si trabajara en un asilo de ancianos, pues ahí, claro, porque estoy ayudando a la gente muy necesitada, o a niños, o si abro un orfelinato, cosas así. Uno dice como que ahí sí se ve claramente que me estoy santificando a través de mi trabajo. Sí se puede. Una forma muy simple. Si tú, antes de empezar tu trabajo, le dices, Señor, voy a hacer mi trabajo con toda calidad, con honestidad, que esta computadora le quede bien a esta persona, eso es un medio de santificación, aunque suene un poco raro. Y servir, por ejemplo, Julio,
por hacer los trabajos, cobra. Eso ya no sería servir. Claro que es servir. Ahí, piense, ahorita me acordé, hay una parte del libro de los Proverbios en donde dice, es de Dios también que una persona tenga ingresos por su trabajo. Porque si no se imaginan que dijéramos, es que solo le sirvo a Dios cuando hago algo que no cobro, pues a lo mejor nunca podríamos hacer nada sin cobrar. Pero si lo hacemos bien, si cobro lo justo, si hago mi mejor esfuerzo, si le enseño a otra persona, etcétera, etcétera, ahí es donde se empieza a santificar. ¿Sí ves, Julio? No significa, por ejemplo, no te santificarías si haces un trabajo defectuoso. Le voy a poner esta tarjeta que le dije que le iba a costar 1,000 pesos, me costó 800, me gano esa lanita. Eso ya no te santifica. Pues dice, me costó esto, pero yo le voy a cobrar por mi servicio esto y es algo justo, de acuerdo al mercado. Eso es válido. Pensamos que solamente la santidad es como todo puro servicio altruista sin recibir un beneficio. No, Dios no está contra los beneficios. Hay un pasaje de la Biblia, no sé si lo ubican, es muy raro, del dracma, cuando San Pedro llega con Jesús y le dice, oye, que tenemos que pagar impuestos. ¿Se acuerdan? Dice uno, bueno, Jesús pagando impuestos. ¿Se han preguntado ustedes, ¿Jesús trabajaba? Claro, trabajó hasta los 30 años. Y después ya no trabajó Jesús. 3 años predicando hasta morir. ¿Y eso no es trabajo? Claro, es trabajo. No cobraba Jesús porque se trataba de compartir la buena nueva. Pero sabemos que Jesús comía, bebía, tenía necesidades materiales. Alguien tenía que financiar eso. ¿Se acuerdan quién era el que cuidaba el dinero? Judas Iscariote era el que cuidaba el dinero. Eso significa que tenían ingresos, seguramente del trabajo de los demás, a lo mejor ayudas, donativos, las colectas, etc. Una vez dice San Pedro, Señor, tenemos que pagar los impuestos. Y Jesús le dice, pues sí, está bien. Ve y saca el pez, y al primer pez que le saques, ahí vas a encontrar. Pesca un pez, y sacan un dracma, que era una moneda suficientemente valiosa. Le dice, ve y paga los impuestos. Jesús cumplía la ley también. Entonces, y eso no le quitaba santidad. La Virgen seguramente hacía la comida, como pues, las mujeres en general, ¿no? La comida, estaba al pendiente de San José hasta que murió, de Jesús hasta que se fue a predicar. Y eso diríamos, no, pues es que la Virgen no hacía nada. Pues claro, estaba ahí, en su trabajo diario, constante. Quienes manejan muy bien este tema de la santificación a través del trabajo diario son los de Opus Dei, la obra de Cristo. Están muy como satanizados porque es puro ricos y no sé qué. Tienen una espiritualidad bien bonita del trabajo, la gente del Opus Dei, cómo santificarnos a través del trabajo. Bueno, voy avanzando ya unos minutos más. Estoy destacando como los aspectos importantes, así a manera de pregunta, de comentarios. Algo importante, la santidad es personal, pero no se logra aisladamente, siempre es en comunidad. Fíjense lo que dice el Papa. Dice, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Fíjense, toda la historia de salvación eran pueblos
moviéndose de un lugar a otro. Abraham con su gente, luego Moisés, pueblos enteros. Y a nosotros, aparte de ser una comunidad, Moroleón, la comunidad de la parroquia, como sociedad, etcétera, la comunidad doméstica, ¿cuál es la más pequeña? La familia. ¿Nos salvamos solos? No. Yo tengo que colaborar para la salvación de mi mujer para mi salvación, mis hijos tienen que colaborar para mi salvación, yo para la de ellos. ¿Se imagina? No sé si ustedes han visto de cerca familias ya despedazadas, desestructuradas. Díganme si un hijo drogadicto está colaborando para la santificación de su familia. Como el que puede ser factor de unión, unir los esfuerzos de la familia para ayudarle a ese chico o esa chica que cayó en drogadicción. Si se ve desde ese punto de vista, sí. Pero si no, si es una persona que está generando problemas, está dividiendo a la familia, está dividiendo. En cambio, un joven, y voy a ponerlo al caso de los papás, un joven que se esfuerza por vivir en paz, por honrar a su padre y a su madre, que es uno de los principales mandamientos. Dicen que es el primer mandamiento, honrar a padre y madre, que ya trae una promesa. Porque dice, si honras a tu padre y a tu madre, vas a recibir bendiciones. Es el primero que trae una promesa como a cambio. Entonces, un hijo que honra a su padre y a su madre, claro que está contribuyendo a la santificación de todos. En el sentido que tú expresaste, estoy de acuerdo, que todos nos unamos para ayudarle a ese joven. Ahora, habrá que preguntar por qué ese joven llegó a esa situación de drogarse. Y generalmente, eso está demostrado sociológicamente, generalmente un chico o una chica que se mete a las drogas es porque está viendo puro sufrimiento en su casa, puros problemas, puro vacío, puras peleas, entonces se siente tan aislado que busca como un grupo que lo acepte, y generalmente en esos grupos pues hay chicos que vienen de familias igualmente desestructuradas y que por lo mismo tienen un vacío, empiezan a tomar, a drogarse y se hacen amigos, se hacen su grupo. Entonces, el origen de ese chico generalmente es un padre y una madre que no terminan de unirse. Entonces, podemos voltear la tortilla, la moneda. Si un padre y una madre no hacemos lo correcto desde el punto de vista de las enseñanzas de Dios, podemos estar provocando que mi hijo o mi hija, en lugar de santificarse, se estén perdiendo. ¿Sí? Si yo como padre, mi esposa como madre, nos esforzamos al máximo por amar a mis hijos, educarlos lo mejor posible, satisfacer sus necesidades materiales, educarlos, no darles en exceso, no hacerlos caer en el materialismo, etc. Hago lo mejor que puedo, muy probablemente yo estoy contribuyendo a que su santificación no sea solo para el más allá, sino que desde aquí su vida sea una vida buena. Así plantea el Papa como casos prácticos. A mí me encanta eso del Papa, que no lo deja como en el aire, sino como que lleva sus enseñanzas a la vida diaria. Eso es muy, muy especial. Y entonces, de esta idea, que es de la antepenúltima, dos más y terminamos, debemos quedarnos en que nuestra santidad no es individual. Nuestra santidad siempre es personal, pero en comunidad, siempre. Quien piense que se va a salvar solo y que yo a base de rezos y a base de misas y no sé, pero me desligo de los demás, está en el camino equivocado. Siempre es en comunidad. Y luego se extiende de la familia a la familia más mayor, primos, tíos, etc. Y luego a la sociedad. ¿Por qué creen que la misa es en lugares grandes en donde vamos muchas personas? Porque ahí está una comunidad, está una pequeña comunidad o grande pidiendo unos por otros. Por eso nos damos la paz en algún momento y nos vamos santificando unos por otros. Si ustedes van a misa con frecuencia, van a ver casi siempre a las mismas personas y resulta que empiezas a descubrir que tiene la señora muchos problemas en su casa, el señor también, tú también, y entonces le encargas oraciones, rece por mí, señora. Y ya la señora se acerca, rece por mi familia, y empezamos a rezar unos por otros. Ya estamos en misa, unidos, con mucho amor. Ya eso pasa en las misas. Si vas cada 8 días, pues a lo mejor nunca vuelves a ver a las mismas personas, salvo que vayas al mismo templo. Pero si vas diario, vas a conocer
casi siempre a las mismas personas y se hace de verdad una familia de oración. Ojalá pudieran, o si es que no van con frecuencia, traten de ir. Bueno, penúltima idea. Cuando uno entiende cuál es el plan de Dios para la familia, ya diciendo, ya sé qué decirle a mi hijo, ya sé cómo tratarlo, tengo que escucharlo, tengo que aconsejarlo bien por este lado. Va aprendiendo uno, leyendo la Biblia, usted va aprendiendo cómo tratar a sus hijos. Si no lo hace, hágalo más a menudo. Si puede diario, lea la Biblia y va a decir, se le va a despertar la sabiduría que viene de Dios. Va a decir usted, ahora entiendo la situación de mi hijo, pues empiezo a ayudarle y su actitud seguramente va a estar impregnada de Dios y le va a poder ayudar. Y otra cosa importante, Dios no dijo todo en la Biblia. Hay cosas que dijo el Espíritu Santo va a venir y se las va a enseñar. Por un ejemplo, aquí en la Biblia no se habla de la sexualidad. Y el tema de la sexualidad es de los más importantes porque es una fuerza muy grande que Dios nos dio para la procreación y para unirnos hombres y mujeres en el amor. Si usted no sabe nada sobre sexualidad y su hijo, su hija de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, un día le pregunta cosas, oye papá, y fíjate que nos están enseñando no sé qué cosas en la escuela, ¿tú qué opinas? Y usted no sabe nada de sexualidad desde el plan de Dios, porque hay sexualidad desde el plan de Dios, hay sexualidad distorsionada, fea, que enseñan cochinada y media, pero hay una sexualidad que se enseña en documentos de la iglesia. Si usted aprende eso, va a poder orientar a su hijo. Le pongo un ejemplo concreto. A un niño de menos de 10 años, jamás hay que mostrarle imágenes eróticas. Por ejemplo, un libro de psicología que presente un hombre con una mujer teniendo relaciones sexuales, aunque no se vean sus partes, sus genitales, eso jamás hay que enseñárselo a un niño menor de 10 años. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que no tiene desarrollada su capacidad cognitiva para entender esas imágenes. Eso hay que empezárselos a enseñar, si fuera necesario, hasta los 15 años. De los 15 a los 20 años. Dirá usted, no, pues es que mi hijo ya las vio desde quién sabe cuánto revistas. Grave error, permitírselo. Hay padres, yo no lo podía creer, pero hay papás, no mamás, papás, que llevan a sus hijos a los lugares donde hay mujeres para que empiecen a conocer esa vida. Esa es una de las más graves distorsiones que hay y se les causa un daño psicológico terrible. Hay papás, yo no creo que un papá sabiendo los efectos negativos que tiene no entender bien la sexualidad los lleve. Son puros papás ignorantes. Pues esos papás deberían aprender más. ¿Sí me explico? Entonces hay que leer la Biblia y la Biblia, Dios, el Espíritu Santo nos va a ir guiando qué tenemos que aprender por lo que está pasando en la actualidad, la juventud. Dios nos va a ir diciendo, ahora esto. Y usted se va a hacer un mejor papá porque va a poder hablar mejor con su papá, con su hijo o con su hija. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces, decía penúltima idea, lo que les decía de la vida individual, aunque no nos santificamos solos, pero sí la santificación es personal. Dice el Papa, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino, pero, fíjense bien, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado estamos llamados a la santidad, todos. La santidad no se hizo para las monjitas, para los sacerdotes, para los frailes, es para cada uno de nosotros. La santidad, ya dijimos, es tratar de vivir conforme a las enseñanzas de Dios. Y cierro con una idea que a mí, hasta el día de hoy, se me ha hecho imposible, pero ese es el gran reto de la santidad. Pregunta, ¿ustedes podrían amar a Dios? Podríamos amar, al prójimo. La santidad es sobre todo amor a Dios y al prójimo. ¿Podrían amar a Dios y al prójimo
con el amor incondicional con el que Jesús amó estando aquí en la tierra y con el amor incondicional con el que nos sigue amando. Por ejemplo, lo que hizo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo estaban haciendo añicos en la cruz. Ustedes han tenido casos en que alguien los agrede, ¿han podido tener la fuerza de Dios para perdonar, aunque fueron agredidos? Pregunta. ¿Has podido tú, Julio? En algún momento que alguien te haya ofendido, que tú hayas podido decir, sí, con cierta facilidad, perdónalo, Señor, yo también lo perdono. Es súper difícil, ¿verdad? Es dificilísimo. ¿Has sentido lo que comentó Armando? Yo sí lo he sentido, Armando, y es liberador. Que tú ores por quien te hizo daño, te traicionó, te hizo una tranza, o que ores y que te empiezas a descargar. En este punto, y para terminar, dice la carta a los romanos, lean la carta a los romanos, esto lo aprendí de Fray Nelson Medina también. Él explica que cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés para que se los diera al pueblo, les hizo bien porque les mostró con mucha claridad lo que está bien y lo que está mal. No matar, no robar, no cometer adulterio, etc. Amar a Dios y a tu prójimo, santificar las fiestas, no hacerte imágenes, etc. Imágenes que no sean santas. Ya sabemos que las imágenes santas tienen una explicación y eso no está prohibido. Los protestantes no lo quieren entender, no lo aceptan, pero los católicos ya sabemos que eso tiene otra connotación. Pero, dice este fraile, nos trajo Moisés las leyes y como que se empeoró un poquito la cosa. Porque ahora ya sabías que estabas pecando cuando robabas, ya sabías que estabas pecando. Pero la ley de Moisés, que es la ley de Dios, no nos trajo la fuerza para poder evitar el pecado y elegir el camino de Dios. No nos trajo esa fuerza. Solamente los mandamientos dijeron, esto no lo debes hacer y esto sí lo debes hacer. Unas cosas sí, otras cosas no. Pero, dice él, ¿y luego qué? A lo largo de la historia de los 40 años del pueblo hebreo, se dieron cuenta que no tenían la fuerza. Por eso pecaron muchas veces durante los 40 años. Sí, conocen ustedes esa historia del Éxodo. Era una tras otra. Y ahora queremos carne, pues ahí les va la carne, les decía Dios, ¿no? Y ahora que necesitamos agua, pues ahí les va el agua. Y otra vez se rebelaban, iban así en altibajos. Ya estaban bien, sí, ya nos dio la carne Dios, o el maná, ya nos aburrimos del maná, y así, ahora quiero esto, ya se los daba, ahora quiero esto, y no estaban bien, a pesar de que ya tenían las leyes, los 10 mandamientos. ¿Qué les faltaba? Lean de tarea el capítulo 8, no me acuerdo si es de los versículos como el 1 al 15, de la carta de San Pablo a los romanos. La clave está en que para poder cumplir la voluntad de Dios necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué fuerza tiene? ¿Es una fuerza física? ¿Es una fuerza mental? ¿Qué tipo de fuerza es? Ni más ni menos que amor. ¿Y cuál amor? El amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es un amor inmenso, sin límites, que Dios Padre, Dios Hijo, nos envían a través de su Santo Espíritu a cada persona cuando lo pedimos y recibimos la fuerza para amar como ama Jesús, como ama el Padre. Si no recibimos esa fuerza, nunca podremos amar como ama Jesús. Nunca podrías perdonar. Si tú ya estás sintiendo, ya lo sentiste, esa liberación del perdón, eso es un regalo del Espíritu Santo, hermano. Seguramente tú se lo pediste. Señor, ayúdame, yo no quiero sentir este rencor, no quiero, mándame tu amor, hasta para ese o esa que me hizo algo injustamente. Solo así se puede perdonar. Por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo.
generalmente estamos pensando en el Padre, en el Hijo o en la Virgen, y el Espíritu Santo es como el gran desconocido. Hay que pedir al Espíritu Santo. Con eso cierro y hacemos una oración. Pidan al Espíritu Santo porque es el único que nos puede llevar a través del amor del Padre y del Hijo en ese camino de santidad de manera sostenida. Si no, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, vamos a aguantar en nuestro camino espiritual 1 año, 2 años, 3 años, y luego ya me cansé, regreso al mundo, regreso a lo que hacía antes. Solamente el Espíritu Santo nos da esa virtud que se llama perseverancia final. De aquí, desde que Dios nos empezó a convertir, hasta el fin de los tiempos, en el Espíritu Santo. Bueno, pues si alguien me hace favor de hacer una oración de despedida, de agradecimiento, Juan, si nos das favor, una oración de agradecimiento de despedida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.